Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia número 22 de este curso de autoconocimiento, conocimiento de sí mismo. Hoy hablaremos de una herramienta poderosa y transformadora, la meditación, pero no cualquier meditación. Hablaremos de la verdadera meditación, aquella que despierta la conciencia y desintegra los defectos psicológicos. La meditación es el pan de los sabios, es el alimento diario de la conciencia. Así como el cuerpo necesita comida, el alma necesita meditación. A través de ella accedemos a la sabiduría divina. En este proceso no interviene el pensamiento ni el razonamiento, sino más bien que recibimos las comprensiones a través de la intuición. Y para eso la mente debe de estar en completo silencio. La meditación es indispensable si nosotros queremos un cambio radical, total y definitivo en nuestras vidas. Todo lo demás es secundario. Existen dos tipos de meditación, ¿sí? Tenemos la meditación contemplativa, aquellas en las cuales pues contemplamos a través de la música, a través de la relajación, las visualizaciones y así sucesivamente. Eso es muy popular, hoy en día pues abundan ese tipo de meditaciones, pero fíjense que cuando terminan nosotros seguimos siendo los mismos, un enojo, un problema y reaccionamos de la misma forma. No hubo ninguna transformación en ese proceso. Sin embargo, pues la meditación trascendental, aquí encontramos aquella meditación que nos permite acceder a la sexta o séptima dimensión. Es una técnica o utilizando una técnica que vamos a enseñar más adelante, conocida como los koanes, y nos permite pues experimentar, ¿no? Incluso lo que es vivir sin el ego, accediendo pues a ese mundo incluso de la antimateria, experimentar aquello que se le conoce como el shamari o el vacío iluminador. Y tenemos la meditación reflexiva, que pues es la cual estaremos estudiando y aprendiendo a hacer el día de hoy. La meditación, pues que realmente nos generan cambios, son esas meditaciones trascendentales, ¿sí? Esta meditación reflexiva que estaremos aprendiendo el día de hoy, pues nos permitirá, como dije anteriormente, disolver el ego, ver nuestros defectos psicológicos, comprenderlos y eliminarlos, y sin ella jamás nosotros podremos avanzar en el camino interior. Bien, nuestra vida, tenemos que saber, pues es como una película. Cada escena que vivimos, cada emoción, cada reacción, sea esta agradable o desagradable, miedo, trauma, un conflicto, bueno, todo eso es una oportunidad para meditar. Ese conflicto con tu pareja, ese momento de celos, esa conversación llena de orgullo o tristeza, esa fiesta a la que asistimos, ese estado de enamoramiento o de placer, todo eso es material de trabajo. ¿Por qué? Porque los actores en esas escenas son nuestros propios defectos. Y si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que eliminar a esos actores internos. Meditar permite que podamos experimentar un cambio real en nuestro interior, basado en la eliminación total de estos defectos o formas equivocadas de ser, y no en la represión de esos yoes o estados. Así nosotros podremos experimentar la verdadera liberación. Los pasos para meditar son pues muy sencillos, como todo lo relacionado con la conciencia. Lo primero sería pues buscar un lugar tranquilo donde no vayamos a ser interrumpidos. Luego haremos las conjuraciones del belilín y del círculo mágico para armonizar el ambiente, para cerrarlo e impedir que energías negativas pues interfieran en este proceso. Esas conjuraciones las aprendimos en el video número 7, que lo pueden buscar pues en esta página. Luego vamos a pedir a nuestros padres que nos asistan con nuestras propias palabras, a nuestro Padre interno y a nuestra Madre Divina. El paso 3 sería la relajación. Vamos a relajar nuestra emoción con la respiración. Inhalamos profundamente, luego pues exhalamos por la boca y allí sentimos cómo se distensiona nuestra emoción y nos liberamos de esas emociones negativas. Luego relajamos la mente pues escuchando sonidos. Podemos empezar por aquellos sonidos más cercanos, los soltamos, luego tratamos de escuchar uno que esté más lejano, y eso lo vamos a estar haciendo por 1 o 2 minutos.
minutos. Y finalmente relajaremos el cuerpo físico usando la imaginación. Vamos a imaginar, a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo y les iremos ordenando a cada una de ellas que se calmen y se distensionen. En el paso 4 comienza la reconstrucción de aquella escena donde se haya manifestado ese defecto psicológico que vamos a trabajar, aquella escena donde se haya manifestado ese miedo, ese trauma, donde se haya manifestado pues un conflicto, y también veíamos que hemos de traer o hemos de meditar sobre aquellas escenas agradables donde también se manifiestan muchos defectos psicológicos, ¿sí? Imagínense una fiesta, ¿cuántos defectos no se manifiestan allí? Aquel defecto de la autosimpatía, del orgullo, del habladurín sustancial, del alcohol o de las drogas, del enamoramiento, de la coquetería, etcétera, etcétera. Sí, absolutamente, pues como les decía, todo es material para la meditación. Si no recordamos bien la escena, pues podemos usar el mantra Raon Gaon, que se pronuncia de la siguiente manera. Raon Gaon. Lo podemos hacer mentalmente o de forma audible, y esto permite que nosotros recordemos más detalles de esa escena. El paso 5, pues allí vamos nosotros a observar todo lo que ocurrió en dicha escena. Vamos a observar aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que deseamos, aquello que hicimos o no hicimos, porque todo eso forma parte de los detalles de esos defectos psicológicos. También tenemos que aprender a dividirnos entre observador y observado. Aquello que observa, pues es la conciencia, es ese 3% de conciencia libre que no puede ser atrapada por los defectos psicológicos y que se manifiesta cuando estamos en ese estado de observación, de concentración. Y lo observado vienen siendo pues aquellos defectos psicológicos que están participando en la escena, ese restante 97% de esencia que está atrapada por los defectos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una escena donde se manifestó la ira en el trabajo con un compañero. Tuvimos un conflicto con ese compañero. Vamos a observar los deseos y las acciones, que deseamos ofenderlo, que deseamos golpearlo, que deseamos, por ejemplo, llorar por la impotencia. En torno a las acciones pasamos incluso a ofender a la otra persona, a golpear a la otra persona y así sucesivamente. En torno a las emociones sentimos ira, sentimos furia, sentimos preocupación, sentimos tristeza, sentimos incluso hasta odio. Y en torno a los pensamientos, pues allí escuchábamos a los defectos psicológicos que nos decían, no, dígale esto, haga esto, los defectos suponiendo, los defectos recordando, las ofensas que pues nos hizo ese compañero, aquello tan malo que ese compañero hizo, y así sucesivamente. Todos esos pues son detalles observados en esa simple escena de enojo o de ira con ese compañero. Veamos otro ejemplo de una escena donde se manifiesta un defecto lujurioso. Vemos a alguien atractivo en la calle y pues allí comenzamos a sentir esa atracción, ese nerviosismo, ese deseo de hablarle, de acercarnos a esa persona. Comenzamos a sentir pues ese enamoramiento, esas maripositas en el estómago, podemos sentir nerviosismo o tal vez miedo y timidez, como pasa cuando estamos frente a una persona que nos gusta. En la mente comenzamos a idealizar a esa persona, a futurizar incluso que tenemos una relación, que nos estamos casando, a planear cómo es que vamos a hacer para acercarnos y conquistar a esa otra persona. Y en la acción, pues nos vemos que nos acercamos, que incluso le damos un halago a la otra persona, hacemos un gesto de coquetería y así sucesivamente. Todos esos son detalles, pues, de ese yo lujurioso, de ese yo enamorado, que puede ser hasta adulterio, porque puede que uno incluso tenga ya, pues, a su pareja. Es importantísimo saber que no debemos de justificarnos, sino juzgarnos despiadadamente. No se vale eso de que no, es que él me hizo enojar, o es que empezó primero, o que no hizo lo que tenía que hacer, o pues es que esa persona me provocó. ¿Cómo no? Si mírela cómo andaba con la faldita por allí, ¿no? Entonces, pues no es mi culpa, cualquiera cae. Eso sería proteger al defecto psicológico, darle la razón al defecto psicológico. Y cuando hacemos eso, pues obviamente, más que eliminarlo, lo que vamos es a identificarnos otra vez con esa escena, volver a sentir enojo
enojo, a volver a sentir la lujuria, ¿sí? Y alimentar entonces a esos defectos psicológicos. Por eso debemos de juzgarnos despiadadamente. Recordar también que no estamos aquí para juzgar y culpar a otros, sino para observarnos, para transformarnos a nosotros mismos, eliminando nuestros propios yoes, no los yoes de los demás, ¿no? No juzgar o criticar los yoes de los demás. Recordemos también que pues no podemos cambiar lo que no vemos, no podemos eliminar aquello que no comprendemos, ¿sí? Por tanto, solamente nuestra Madre Divina, que es esa parte de nuestra conciencia que representa el amor, solamente va a actuar cuando nosotros hayamos observado un defecto y lo hayamos comprendido. Y pues cuando se dé ese proceso, ahí hacemos esa petición a nuestra madre con la frase, Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este deseo, elimíname esta emoción, elimíname este pensamiento, todo aquello que se está procesando en mi mundo interior. Pero primero hay que observar y luego comprender. ¿Sí? Recordemos que solo se elimina lo que fue previamente observado y comprendido. Esto no es un acto mental ni mecánico, no es algo que viene de nuestra mente por vía razonativa, ¿no? Es que nosotros lleguemos a la comprensión de que eso que se está manifestando no es nuestra conciencia, no es parte de nuestro ser, que lleguemos a la comprensión de que ese defecto manifestándose nos roba energía, nos hace daño, porque, a ver, ya está muy documentado el daño que nos hace estar en esos estados de ira, de sufrimiento, de celos y así sucesivamente, ¿sí? Y aparte de que nos daña a nosotros, cometemos errores que también dañan a los demás. Y esas comprensiones obviamente nos dan la fuerza para eliminar radicalmente a través del poder de nuestra Madre Divina, que es nuestra propia energía, a esos defectos psicológicos. Cuando nosotros pues empezamos a eliminar defectos, vamos a sentir la verdadera libertad. Ya no reaccionaremos como antes de forma automática y mecánica, ya no explotaremos de la ira, ya no nos someterá a la lujuria. Eso es el sabor del trabajo interno. El otro sabor, el de siempre, que es el sabor de la vida mecánica, pues nos lleva a experimentar constantemente preocupaciones, que si los placeres, los disgustos, la rutina, la identificación con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay que saber que cuando nosotros volvemos a identificarnos con los problemas, que no estamos allí en el momento presente, muriendo de instante en instante, eliminando esos yoes, entonces perdemos ese sabor trabajo, nos dejamos atrapar por lo que es ese sabor vida y nos estancamos en nuestro trabajo interior. Y eso porque pues nos andamos identificando con todas las cosas que pasan aquí en esta tercera dimensión, lo cual nosotros entendemos como pues algo real. No nos damos cuenta que todas estas cosas que pasan aquí, aparte de que pues forman parte de una ilusión, nos sirven a nosotros como un gimnasio para que nosotros saquemos ese aprendizaje o esa sabiduría que nosotros vinimos acá a buscar pues a esta manifestación, ¿sí? Entonces debemos de recordar que la vida pues es una rueda, que es una película, no podemos detenerla, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ella y sacar provecho de todas las circunstancias que se presentan, las cuales debemos pues verlas como una oportunidad de aprendizaje y liberación, como ya antes mencioné. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido para que experimentemos el poder de la muerte psicológica, el poder de la meditación reflexiva y veremos cómo empezamos a despertar y a avanzar en nuestro trabajo interior. Nos vemos en el próximo video donde pues hablaremos del fanatismo y la mitomanía, que son dos grandes enemigos del verdadero camino espiritual. Nos vemos y hasta la próxima.